Bienvenidos al único canal en español dedicado a la época y dinastía Tudor. Hoy les traigo un video que tratará de responder la pregunta del por qué la tercera esposa del rey Enrique VIII murió en la sala de partos. Sirva este material como antesala a otro sobre el tema de los partos en la época Tudor que pronto subiré al canal de forma actualizada. Al escribir su nueva novela titulada Jane Seymour, La reina embrujada, parece que la autora Alison Weir evitó deliberadamente desarrollar una trama basada en las famosas afirmaciones de que la tercera esposa de Enrique VIII sufrió una cesárea al dar a luz al futuro rey Eduardo VI en octubre de 1537 en el Palacio de Hampton Court. En aquel entonces, corrían rumores al respecto en Londres, pero en 1585, el escritor católico Nicholas Sander, hostil al rey por romper con el Papa, afirmó que, cuando Jane Seymour se encontraba en un parto difícil, todas sus extremidades fueron estiradas para abrir paso al niño, o como otros afirmaron, para que le cortaran la matriz antes de morir, de modo que se pudiera extraer al niño que estaba a punto de nacer. Siendo el parto muy difícil de la reina, se le preguntó al rey cuál de las dos vidas debía ser perdonada. Este respondió: salven al niño, porque podía conseguir fácilmente otras esposas. Se dice que entonces se realizó una cesárea, pero no hay pruebas de que ese procedimiento se practicara a una madre viva antes de la década de 1580 y, de haberlo hecho, el resultado habría sido una muerte rápida y agonizante. No fue hasta el siglo XX que este procedimiento pudo llevarse a cabo con seguridad. Sin embargo, la historia se difundió ampliamente y persistió. En su crónica de 1643, Sir Richard Baker afirmó que Jane estaba dispuesta a ser desgarrada, y en una antigua balada, La muerte de la reina Jane, cuya primera data de 1560, Jane lleva 6 días de parto o más y ruega que le abran el costado para salvar a su bebé, y Enrique accede a regañadientes. Hay otra razón por la que Weir no basó su mencionado libro en este mito. Tradicionalmente, se ha asumido que Jane murió de fiebre puerperal, pero en realidad no se menciona la fiebre en las fuentes históricas. Y al examinar la cronología de los acontecimientos, parecía que padecía 2 enfermedades distintas. Estuvo de parto desde la tarde del 9 de octubre de 1537 hasta el nacimiento de su hijo a las 2 de la madrugada del día 12. Esa noche, pudo firmar las cartas anunciando el nacimiento, y ya entrada la noche del 15 de octubre, estaba sentada en la cama, recibiendo a los invitados que habían asistido al bautizo de su hijo en la capilla real. Por lo tanto, debe descartarse una cesárea, y no hay evidencia de complicaciones durante el parto. La aparente salud y vigor de su hijo también lo atestigua. No fue hasta la tarde del 16 de octubre, 4 días después del nacimiento de Eduardo, que Jane se sintió mal. Su capellán y los médicos describieron su estado en un boletín que indicaba que había sufrido una laxitud natural, por la cual comenzó a sentirse más alegre y al parecer a mejorar, y así continuó hasta la noche. Ha estado muy indispuesta toda la noche. La palabra indispuesta significaba enferma, en sentido general, no necesariamente que estuviera vomitando. Algunos historiadores han entendido la palabra laxitud como sangrado posparto, pero de esta palabra significaba diuresis suelta, de ahí deriva la palabra laxante. Jane se recuperó al día siguiente, miércoles, y no hay más noticias de que volviera a estar enferma hasta la noche del viernes, 19 de octubre. Su estado empeoró durante el fin de semana, y el lunes por la noche corría gran peligro. El martes por la noche, el rey fue llamado a su lado, pues era evidente que se estaba muriendo. Falleció a las 2 de la madrugada del 24 de octubre, 12 días después de dar a luz. Tras su muerte, su enfermedad se atribuyó a la culpa de quienes la rodeaban, que la dejaron resfriarse mucho y comer lo que la fantasía de su enfermedad exigía. El boletín y este informe constituyen la única evidencia escrita relacionada con sus enfermedades. El boletín sugiere que Jane inicialmente sufrió una intoxicación alimentaria, que fue desagradable,
pero se curó rápidamente. La referencia en el informe a que consumió alimentos inadecuados podría corroborarlo. La mención de que Jane sufrió un fuerte resfriado en el segundo informe ha servido de base para afirmar que murió de fiebre puerperal. Pero esa condición se reconoció entonces y seguramente se habría descrito de forma diferente. Es más probable que el resfriado tuviera un significado completamente distinto. Alison Weir mostró la evidencia histórica a Susanna Schultz, enfermera titulada con más de 30 años de experiencia en cuidados intensivos y medicina de urgencias. Ella, a su vez, se la mostró a sus colegas, las doctoras Melissa Rockefeller, Karen Maury y Michelle Sequerra. También a Sylvia Howard, matrona con décadas de experiencia. Debemos estar agradecidos a estos 5 expertos médicos por sus teorías y opiniones innovadoras que arrojaron nueva luz sobre por qué y cómo murió Jane Seymour. Cualquier error en mi interpretación de la información que me proporcionaron dichas fuentes es solo mío. Como sospechaba, era casi seguro que se trataba de 2 enfermedades distintas y la primera probablemente fue una intoxicación alimentaria. En cuanto a la segunda enfermedad, dado que no se reportó fiebre, la endometritis, fiebre puerperal o la sepsis puerperal, que presentan síntomas similares, parecen improbables. No se puede descartar por completo la sepsis, aunque los médicos se mostraron escépticos, ya que no se documentó fiebre, y existen otras pistas que hacen más probable que Jane muriera por una combinación de otros factores. Si hubiera desarrollado endometritis poco después de dar a luz, habría habido un deterioro progresivo. Y es dudoso que se encontrara lo suficientemente bien como para ser anfitriona del bautizo o que tuviera ganas de comer alimentos sustanciosos. Según la evidencia disponible, la muerte probablemente se debió a una combinación de deshidratación y embolia, que finalmente derivó en una insuficiencia cardíaca. Es posible que Jane sufriera una trombosis en una pierna o en la circulación pélvica y fragmentos se desprendieron y migraron al corazón y los pulmones. Correr al baño mientras sufría una intoxicación alimentaria o levantarse para que sus sirvientes limpiaran o cambiaran su cama podría haber desprendido un fragmento del coágulo. Las embolias no siempre provocan la muerte instantánea y no todas son mortales. Jane fácilmente podría haber tenido uno o más coágulos pequeños que habrían sobrecargado su corazón y sus músculos respiratorios, agotando su capacidad respiratoria. Especialmente si tenía menor capacidad para transportar oxígeno debido a la anemia. Podría ser significativo que tuviera la piel tan blanquecina que podría decirse que es bastante pálida, lo que podría indicar que padecía anemia. Cuando estaba embarazada de Eduardo VI, ella tenía antojo de codornices que tienen un alto contenido en hierro. Muchos expertos creen que algunas mujeres anhelan los nutrientes que su cuerpo necesita. Una mujer puede volverse vulnerable a la anemia ferropénica después de repetidos embarazos y abortos espontáneos. Cada embarazo puede suponer una gran demanda de las reservas de hierro de la mujer, y el feto y los órganos vitales, como los músculos que facilitan el parto, pueden verse privados de oxígeno. Si no se trata, y la afección era desconocida en la época Tudor, la anemia ferropénica puede tener graves consecuencias para la salud de la madre y el hijo. Puede reducir la resistencia a las infecciones, aumentar el riesgo de parto prematuro, provocar la muerte materna y hacer que la mujer sea mucho más vulnerable a una embolia. Si una mujer anémica se embaraza, los óvulos almacenados en los ovarios pueden debilitarse con el tiempo y volverse inviables. Esto puede impedir que las células del feto se dividan y crezcan adecuadamente, lo que puede provocar un aborto espontáneo, que a su vez puede agravar la anemia. Existe la teoría de que Jane Seymour sufriera 1 o 2 abortos espontáneos antes de quedarse embarazada de Eduardo. El rey había comenzado a cortejarla en octubre de 1535. Su romance cobró impulso hasta febrero de 1536, cuando Jane le devolvió una bolsa de oro que él le había enviado, pidiéndole que la guardara hasta que tuviera un buen matrimonio. ¿Acaso esto era una indirecta? Muy probable. Después, en marzo, Enrique instaló a su futuro cuñado y a su entonces novia en aposentos del Palacio de Greenwich, donde podía acceder a una galería secreta y visitar a Jane en secreto, con sus parientes como acompañantes.
De repente, 5 meses después de haber comenzado su relación, su virtud debía ser protegida. Sin embargo, cabría preguntarse qué había sucedido exactamente entre ellos antes de marzo. ¿Existía, quizás, una razón secreta por la que Enrique decidió casarse con Jane? Al parecer, Alison Weir se cuenta entre los estudiosos que apoyan la teoría de algún que otro aborto antes del embarazo de Eduardo. El 26 de junio de 1536, casi un mes después del matrimonio real, un hombre llamado John Hill fue acusado de difamar al rey, alegando que había sido asegurado ante la gracia de la reina aproximadamente medio año antes, lo que significa que, alrededor de diciembre o enero, Enrique le había pedido a Jane que se casara con él o, más probablemente, la había convertido en su amante. Esto parece una simple calumnia, pero existe otro informe, no relacionado, que curiosamente lo corrobora. En junio, el embajador imperial en Roma declaró que la reina Jane estaba de 5 o 6 meses de embarazo. Probablemente se trataba de chismes poco fiables y confusos, y sin embargo, no es descabellado que Enrique y su tercera reina hubieran sido amantes durante el invierno de 1535 a 1536, hasta que ella o su familia vieron que su señora, Ana Bolena, era vulnerable a las maquinaciones de sus enemigos y que pronto se crearía una vacante. Tampoco es descabellado que Jane estuviera embarazada cuando Enrique se casó con ella. Eso explicaría la prisa con la que Ana Bolena fue destituida, tras un retraso de 3 meses tras la devastadora decepción de su aborto. Explicaría por qué el rey se casó tan precipitadamente con una don nadie, sin pensar en negociar una esposa real. Pero Enrique ansiaba desesperadamente un heredero varón. Descubrir que Jane estaba embarazada habría bastado para impulsarlo a tomar una decisión precipitada. La rápida caída de Ana también podría explicarse por la necesidad de su enemigo, Thomas Cromwell, de actuar con rapidez para evitar que el rey se apiadara de ella y mostrara indulgencia. Sin embargo, aunque Enrique necesitaba urgentemente un heredero, no era necesario que se comprometiera con Jane la mañana siguiente a la ejecución, ni que se casara con ella 10 días después. A menos que estuviera embarazada. Ya cuando ella le había suplicado que mostrara bondad con su hija María, él le había dicho que debería pensar en los hijos que tendrían juntos. Todas las cartas de María escritas en junio de 1536 expresan la esperanza de que la nueva reina tenga un hijo o sea fértil. Por supuesto, tanto Enrique como María podrían haber expresado esperanzas generales para el futuro y, si Jane estaba embarazada, debió haber perdido al niño antes de que se gestara o el rey habría anunciado su embarazo. No digo que Jane probablemente estuviera embarazada cuando se casó, solo que debe tenerse en cuenta esa posibilidad. Existen mejores pruebas de un embarazo posterior fallido. Entre los documentos del duque de Rutland en el castillo de Belvoir hay un relato, publicado por el impresor londinense Thomas Colwell, del regreso de Lady María a la corte en 1536. Describe al rey y la reina dándole la bienvenida, tras lo cual Enrique se dirigió a los consejeros privados que se encontraban cerca y declaró, con soberbia falta de tacto: Algunos de ustedes deseaban que condenara a muerte a esta joya. Sería una gran lástima haber perdido la joya más importante de Inglaterra. Dijo Jane. No, no. Respondió Enrique, dándole una palmadita en el vientre. Eduardo. Eduardo. Se la describe entonces como, en estado de gestación. Pero esto no significaba necesariamente que se notara su embarazo, solo que estaba embarazada, pues encontramos el término utilizado para describir a las mujeres en las primeras etapas de la gestación. Thomas Colwell publicó este relato entre 1560 y 1576. Sitúa la reunión en Windsor el 17 de diciembre de 1536, pero María había regresado a la corte en octubre. Sin embargo, la descripción detallada es convincente y podría estar relacionada con su visita a Windsor ese mes, basándose en una fuente contemporánea que se ha perdido. El pasaje que sigue inmediatamente es famoso y citado por muchos historiadores. Narra cómo,
Poco después de la ejecución de Ana Bolena, su hija Isabel, que aún no había cumplido 3 años, al notar un cambio en la forma en que la gente la llamaba, preguntó: ¿Qué tal, ayer mi señora princesa, y hoy mi señora Isabel? Sin embargo, la mayoría de los historiadores ignoran o descartan el relato anterior sobre la recepción de María en la corte, ya que fue escrito algún tiempo después del evento que describe. Y porque Jane no podía estar esperando al futuro Eduardo VI, ni siquiera en diciembre de 1536. Pero, ¿y si hubiera estado embarazada de otro hijo en octubre de 1536, concebido después de su matrimonio? Dicho embarazo no podría haber sido muy avanzado, de lo contrario habría referencias a su estado avanzado, como en 1537, cuando ciertamente estaba embarazada, como un anuncio al consejo privado. Regocijo público y oraciones ofrecidas. En agosto, Enrique había dicho que no creía tener hijos con Jane, así que tal vez ella concibió por esas fechas. Por lo tanto, existe la posibilidad de que hubiera al menos un embarazo anterior al que conocemos, y que terminara en aborto espontáneo en octubre o noviembre. Si Jane estaba anémica y deshidratada, su corazón habría estado sometido a una enorme presión. La presencia de una embolia podría haber sido más de lo que podía soportar. Su corazón era relativamente joven, por lo que habría tardado más en desgastarse, de ahí la duración de su última enfermedad. En la época de Jane, se esperaba que las madres recién paridas permanecieran en el lecho de parto, no podían levantarse y caminar tan pronto como ahora y, por supuesto, no se comprendían los riesgos de coágulos sanguíneos y embolias pulmonares que bien podrían haber sido la causa de varias muertes en el parto. Se creía que el cuerpo necesitaba tiempo para depurarse durante el periodo posterior al parto. El periodo de reposo podía durar entre 15 y 60 días y finalizaba con la oración de la madre. La nueva madre podía pasar hasta 2 semanas boca arriba antes de sentarse. Los expertos médicos que consulté consideraron que podría haber habido un periodo de hipotensión grave o un coágulo sanguíneo que provocó un bajo flujo sanguíneo a los intestinos, causando la muerte de todo o parte del intestino, lo que podría haber causado la diarrea. Si la diarrea fue lo suficientemente grave o estuvo acompañada de vómitos, un desequilibrio electrolítico grave podría haber provocado delirio y la muerte. Sin embargo, una persona con un intestino muerto no querría comer y la muerte intestinal suele ser mortal en 1 o 2 días. Y si la diarrea fuera un signo de lesión intestinal o insuficiencia multiorgánica, Jane habría entrado en coma y fallecido en 2 días. Por supuesto, es posible que la contaminación por la diarrea fuera el origen de una infección, lo que explicaría su rápido deterioro posterior. También es posible que tuviera una infección leve y la hubiera sobrevivido si no hubiera habido otros factores, como anemia, deshidratación y posiblemente una embolia. Naturalmente, los expertos médicos que consulté insistieron en que estaban haciendo conjeturas fundamentadas basadas en la limitada información disponible, que es todo lo que tienen los historiadores. En general, creen que la muerte de Jane probablemente se debió a una combinación de factores: anemia, posible pérdida de sangre posparto tras un parto prolongado, deshidratación por diarrea, reposo prolongado en cama e inactividad, que causaron una embolia, y probablemente más de una, no la suficiente para provocar una muerte instantánea, pero sí la suficiente para que Jane sufriera gradualmente de insuficiencia cardiorrespiratoria, shock y fallecimiento. Sus síntomas al final, especialmente el frío, sugieren que estaba cianótica o que sus extremidades se estaban poniendo azules. Susana Schultz describió cómo, tras el episodio de diarrea, Jane debió sentirse débil y cansada. Su frecuencia cardíaca, posiblemente ya más rápida de lo normal para compensar la anemia y la pérdida de sangre tras el parto, sería aún más alta. Podría haber sentido debilidad e incluso un ligero hormigueo, especialmente en las extremidades, debido a la pérdida de potasio. Habría tenido mucha sed. Quizás comió o bebió cosas que prolongaron la diarrea. Con el tiempo, el malestar desapareció y se sintió mejor.
Es posible que no haya bebido suficiente líquido para rehidratarse adecuadamente. La dificultad para respirar y el dolor en el pecho son los dos signos más prominentes de una embolia pulmonar. El dolor habría empeorado con la respiración. A medida que su enfermedad empeoraba, la frecuencia cardíaca de Jane habría aumentado aún más. Estar acostada la habría sentido sofocante. Habría querido sentarse o apoyarse en muchas almohadas, o habría adoptado instintivamente una postura de trípode, sentada e inclinada hacia adelante, con los brazos a ambos lados para facilitar la respiración. Habría estado sin aliento al hablar, inquieta y ansiosa, y necesitaría aire fresco en la cara. Podría haber desarrollado hinchazón generalizada, edema o hidropesía, debido a un debilitamiento del corazón. Su producción de orina habría disminuido y finalmente se habría detenido. Sus extremidades estarían frías y oscuras, indicando cianosis, sus labios también estarían amoratados. Podría haber estado confundida o delirando. Finalmente, habría perdido el conocimiento, sin pulso en las muñecas. Al final, habría estado jadeando, posiblemente durante horas. Solo podemos imaginar cómo se sintieron Enrique VIII, los médicos y demás asistentes al ver el sufrimiento de Jane, impotentes ante una enfermedad que desconocían y que, por ende, no podían tratar. Jane fue enterrada el 12 de noviembre de 1537 en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, tras el funeral en el que su hijastra María ofició de doliente principal. Una procesión de 29 dolientes siguió a María, una por cada año de vida de Jane. Ella fue la única de las esposas de Enrique en recibir un funeral de reina. Tras su muerte, Enrique vistió de negro durante los 3 meses siguientes. Se casó con Ana de Cleves 2 años después, aunque las negociaciones matrimoniales se iniciaron provisionalmente poco después de la muerte de Jane. El rey aumentó de peso durante su viudez, padeciendo obesidad e hinchazón y desarrollando diabetes y gota. Algunos historiadores han especulado que Jane Seymour era su esposa favorita porque dio a luz a un heredero varón. Cuando murió en 1547, fue enterrado junto a ella, a petición suya, en la tumba que él mismo había construido para ella. La muerte de Jane Seymour marcó un giro trágico en la vida de Enrique VIII, quien finalmente obtuvo el heredero que tanto deseaba, pero a un costo devastador. Jane fue la única de sus 6 esposas que le dio un hijo varón, pero su fallecimiento poco después del parto dejó un vacío en la corte y en el corazón del rey. ¿Fue la presión de dar a luz a un heredero varón un factor que complicó la salud de esta reina? ¿Pudo haber habido alguna condición genética o predisposición que afectara su parto? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó este análisis sobre la trágica historia de Jane Seymour, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos y, si quieres apoyar mi contenido, considera unirte a las membresías del canal. Nos vemos en una próxima entrega.